TVU. Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío. Servicio de Salud Concepción. Presentan Factor 33. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Estamos iniciando nuestro programa Factor 33, factor de desarrollo, factor de innovación, factor de gestión en las 33 comunas de nuestra región del Biobío. Y esta noche vamos a conversar en nuestro segundo bloque sobre, efectivamente vamos a conversar sobre la situación de la salud primaria, sí, con un especialista en el tema. Y vamos a conversar también en nuestro primer bloque con nuestra primera invitada. Se trata de la academia de la Universidad de Monterrey en México, que se conecta a esta hora en vivo y en directo con nosotros con el canal de la televisión de la Universidad de Concepción TVU, y ella es también ex embajadora de Polonia en México, a quien vamos a saludar en esta oportunidad. Se trata de Beata Bojna. Bienvenida, profesora, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros esta noche. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, un gusto saludarles. Sí, vamos a conversar sobre la guerra de Ucrania. La profesora Bojna tiene precisamente, digamos, aquí una categoría especial como para poder conversar sobre estos asuntos tan importantes hoy día que son mundiales. Una voz completamente autorizada. Vamos a hacer la primera pausa y ya estaremos de vuelta con nuestro programa, el desarrollo del primer bloque de nuestro programa Factor 33 a través de todas las plataformas, todas las pantallas del canal de la televisión de la Universidad de Concepción. Esperemos. Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío, creada el 18 de abril de 1989, con el objetivo de cultivar las disciplinas de Administración, Auditoría, Finanzas, Computación e Informática. En estos 30 años de trayectoria, la Facultad de Ciencias Empresariales ha formado a más de 10.000 profesionales que han aportado al desarrollo de las regiones del Biobío, Ñuble y del país. Actualmente la componen 106 personas que día a día realizan labores académicas y administrativas con el objetivo y compromiso permanente en la formación continua de profesionales integrales de pre- y posgrado, en la generación y difusión del conocimiento, impulsando el emprendimiento y la innovación para el desarrollo regional y nacional. Así como dicta su visión, la Facultad de Ciencias Empresariales es socialmente responsable, reconocida a nivel nacional por su excelencia académica con vinculación internacional en las áreas de las ciencias empresariales, de la computación e informática. Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío. 30 años formando profesionales comprometidos con el desarrollo regional y nacional. Que nadie te diga hasta dónde puedes llegar. Sueña sin límites. Aprende las competencias necesarias para alcanzar tus metas. En el Instituto Profesional Virginio Gómez te impulsamos para que desarrolles todo tu potencial y emprendas, desde hoy, tu futuro. Acepta el desafío, Virginio. Sueña, aprende y emprende. Matrícula a costo cero hasta el 31 de enero en admisión.virginiogomez.cl o cualquiera de nuestras sedes. Llámanos al 800-360-555. Somos el Instituto de la UDEC. Y estamos de vuelta ya con nuestro primer bloque para poder conversar sobre lo que es la invasión rusa a Ucrania, con una voz, como decíamos, muy autorizada, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Monterrey en México, la académica Beata Bojna, ex embajadora de Polonia también en México. Profesora, quiero preguntarle cuál es el balance que se puede hacer en materia de relaciones internacionales, en materia de relaciones internacionales, diría yo también militar, digamos, y económica, a más de un mes de iniciada la invasión de la Federación Rusa, a
Ucrania, profesora? Pues efectivamente, después de haber transcurrido más de 30 días de esta guerra de Rusia contra Ucrania, yo creo que podemos hablar de una situación muy compleja, no cabe duda, en el terreno. Pero por otra parte hay que resaltar que se han caído al menos 3 o 4 mitos que hemos pensado hemos afirmado incluso antes de que empezara esta guerra. En primer lugar, el primer mito es que Ucrania es un país débil y no tiene capacidad de defenderse. Hoy, después de 30 días, ya vemos con claridad que Ucrania está determinada a defender su país. Los ucranianos están determinados a luchar por la soberanía, por la independencia. Y es a través básicamente de sus fuerzas armadas que han resultado ser mucho mejor preparadas de lo que se ha pensado inicialmente y han podido pues hacerle frente a las fuerzas armadas rusas. A pesar, hay que reconocerlo, de que el costo humanitario de esta guerra es muy elevado para Ucrania, en términos tanto de los desplazamientos de la población civil, más de 3.800.000 civiles tuvieron que salir de Ucrania, y además una destrucción impresionante, destrucción de la infraestructura civil a raíz de los bombardeos que ha hecho Rusia. O sea, Ucrania sí está determinada a defender su país, los ucranianos también, y lo estamos viendo pues día a día, básicamente, desde cuando inició esta guerra. El segundo mito que se ha caído en esos días es el mito de una Rusia fuerte y poderosa. Es un mito importante que durante bastante tiempo pues se ha difundido, se ha subrayado en todas las partes del mundo, porque efectivamente Rusia es un país con unas fuerzas armadas pues de las más grandes efectivamente en este ranking de las fuerzas armadas mundiales, pero durante este mes efectivamente no ha logrado los objetivos. El objetivo fundamental pues ha sido básicamente una invasión rápida con ocupación de Kiev, derrocamiento del gobierno del presidente Zelensky, imposición del gobierno prorruso. Durante este mes ha habido 2 o 3 cambios en la estrategia rusa. Las fuerzas armadas rusas han podido avanzar efectivamente en el sur del país, en el sur de Ucrania, pero y ocupar parte de Ucrania oriental, donde ya de todas formas había un control de las fuerzas prorrusas, pero no han avanzado en la parte nor y nororiental, no han logrado ocupar las grandes ciudades, y por eso también han optado por la estrategia de bombardeos. El tercer mito, el mito del occidente débil, también se cayó en esos 30 días, porque el occidente supo responder de una forma muy contundente a la invasión rusa contra Ucrania, sobre todo en forma de las sanciones, unas sanciones económicas muy poderosas que están afectando a la economía de Rusia. Tienen también obviamente consecuencias para pues, los demás países y para el occidente, pero no cabe duda que esa respuesta del occidente en forma de sanciones ha sorprendido pues también a Putin, quien no se esperaba pues esa cohesión. Otro mito, el tema de China. China pues no está del todo con Rusia, también lo hemos visto. A China no le interesa esta guerra básicamente, y pues hay límites del apoyo chino a Rusia. Y finalmente el otro mito, yo diría el último en este contexto, es el mito de los recursos energéticos y lo poderoso que es Rusia por sus recursos energéticos. Prácticamente hasta ahora no se ha jugado con los recursos energéticos tal como se estaba pensando o viéndolo antes del comienzo de la guerra. De hecho, solo hay 2 países, es Estados Unidos y Canadá, quienes impusieron el embargo a las compras de los recursos energéticos desde Rusia, y hasta ahora Rusia no ha decidido cerrar la llave del gas, que tanto se ha hablado precisamente para dañar a los países europeos, y los países europeos pues en ese contexto están también contemplando las posibilidades de disminuir las compras de los recursos energéticos que vende Rusia. Entonces hay varios mitos, yo diría, a esos 30 días que hemos visto se han caído, y es una guerra que está desarrollándose en el campo militar, no cabe duda, con los avances o problemas, estancamientos de las Fuerzas Armadas rusas que he mencionado, pero también es una guerra que se desarrolla en el campo diplomático, con pérdidas, yo diría, definitivamente para Rusia, porque el mundo generalmente ha condenado esa guerra en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y también es una guerra que se desarrolla en el frente de comunicación y propaganda, donde también vemos que Rusia está perdiendo últimamente pues varias batallas. Sí, profesora, y lo otro es el tema que quiero consultarle sobre el
riesgo de las armas de destrucción masiva. Estamos hablando de armas biológicas, de armas químicas, también de armas nucleares. Quiero preguntarle sobre esa posibilidad también. Bueno, es un escenario que existe. De hecho, en esa guerra convencional de Rusia contra Ucrania, fue Rusia la que puso la dimensión nuclear, sobre todo, en ese conflicto. Ya pocos días después de que inició la guerra, efectivamente, Rusia puso en alerta sus fuerzas de disuasión nuclear, lo cual encendió también alertas en el Occidente. El objetivo del Occidente en ese contexto es básicamente no transformar esa guerra de Rusia contra Ucrania en una guerra de tamaño mayor, de tamaño que involucraría en primer lugar a los países de la Alianza Atlántica, en segundo lugar que podría tener esa dimensión militar, esa dimensión precisamente relacionada con el uso de armas de destrucción masiva. El Occidente sí se está preparando para esa eventualidad, pero también puso claramente las líneas rojas en ese sentido. El uso de armas de destrucción masiva por Rusia en el territorio de Ucrania, sean nucleares, sean biológicas, sean químicas, aunque se está pensando sobre todo en las químicas como una posibilidad, provocaría una respuesta inmediata de la Alianza Atlántica. Y eso también es una señal precisamente para Rusia, para que no use armas de destrucción masiva. Ahora bien, obviamente no sabemos, no estamos tan cerca como para saber cuáles son los planes estratégicos de Rusia, y a raíz de eso justamente esta semana, el jueves en la cumbre de la Alianza Atlántica que se celebró en Bruselas con la participación también del presidente Biden, la Alianza Atlántica tomó la decisión de enviar a Ucrania pues equipamiento, infraestructura adecuada precisamente para que Ucrania estuviera preparada en caso de que se dé un ataque con uso de armas, sobre todo químicas, pero sin excluir las nucleares y las biológicas. O sea, los medidores, los equipos de protección y de reacción frente a este tipo de ataque. O sea, quiero decir, no está descartado de los escenarios que están contemplando en el Occidente, pero en ese momento parece que las probabilidades no son tan altas. Pero no sabemos qué va a ocurrir en el futuro próximo realmente. Sí, y lo otro está, ¿qué es lo que viene después de Ucrania para Vladimir Putin, embajadora? Está su país, digamos, allí, está también Hungría, Moldavia, Georgia, incluso amenazados después de que termine esta guerra. ¿Qué es lo que viene, digamos, por parte de la Federación Rusa, profesora? Sí, mira, es una pregunta muy importante, o sea, cómo el entorno inmediato pues está reaccionando y qué miedos, qué temores tiene frente a lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que podría ocurrir después. Efectivamente, tenemos básicamente pues los países vecinos, que es Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía, que son países importantes destacarlo, países miembros de la Alianza Atlántica, así como Moldova y Georgia, que son vecinos de Rusia, pero con esas intenciones de sumarse a la Unión Europea, de hecho han aplicado recientemente, y sumarse también a la Alianza Atlántica. O sea, en general yo diría que hay mucho miedo en los países vecinos. Los que están en la Alianza Atlántica pues tienen esa garantía de seguridad que da el Tratado del Atlántico Norte en su artículo 5, y esas garantías que han sido pues expresadas de forma muy clara a través de la Alianza Atlántica, de su secretario general y a través del presidente Biden, que ha resaltado con claridad que se va a defender a los países de la Alianza Atlántica en caso de un ataque, pues en ese contexto de parte de Rusia. Y se han fortalecido también, se ha ido fortaleciendo el flanco este de la Alianza Atlántica, así como hay planes para pues establecer una presencia permanente de las Fuerzas Armadas bajo el paraguas de la Alianza Atlántica, en esos 7 países. Ahora bien, la situación de Moldova y Georgia pues es una situación más problemática, sí. No cabe ninguna duda, porque no forman parte precisamente de la OTAN y pues tienen que básicamente contar con su propio desempeño, con sus propias Fuerzas Armadas en caso de la invasión. Me da la sensación de que en esos momentos las probabilidades de que Rusia ataque a otros países han ido disminuyendo, porque Rusia se ha enfrentado a lo largo de este mes pues con la resistencia de Ucrania, y sus Fuerzas Armadas básicamente no han podido ocupar este país. Han logrado pues ocupar ciertos territorios de este país, pero no han podido, digamos, hacer una ocupación en el territorio y el cambio del gobierno.
Entonces, meterse en ese contexto, en una otra guerra, en otro país, pues sería dividir las fuerzas que de todas formas no tienen capacidad para responder en Ucrania. Y Polonia ha cumplido una tarea extraordinariamente importante en su país, embajadora, en términos de ser la puerta para mucha gente, sobre todo mujeres y niños, desesperados arrancando, digamos, de la guerra. Lo hemos visto en imágenes muy dramáticas, embajadora. Sí, es cierto. La verdad es que la dimensión humanitaria de esta guerra es lo más trágico que estamos viendo hoy en día. Más de 3.800.000 refugiados en total que salieron de Ucrania, y de estos más de 2.200.000 que han llegado a Polonia. Cada día, en los últimos días, llegan 20-30.000 personas, y son mayoritariamente mujeres y niños, que están, pues la verdad es que están siendo recibidos por las autoridades polacas, que han preparado la infraestructura, han preparado también todos los planes de recepción de los refugiados. Hay también un apoyo de la comunidad internacional importante en términos de financiamiento de todo lo que se requiere precisamente para acoger a tanto número de refugiados en tan poco tiempo. O sea, imaginémonos 32, 33 días de la guerra básicamente, y en ese tiempo pues 2.200.000 personas llegaron a Polonia. Es una cifra impresionante, impactante, sí. Y hay que reconocerlo, no ha habido el desplazamiento de tanto tamaño, tan grande en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hay una respuesta también, yo diría, crucial de la sociedad civil polaca, que pues está ofreciendo incluso sus casas, sus departamentos, sí, para acoger pues a las personas que llegan, mujeres, niños, adultos mayores. Y también respuesta del sector empresarial, porque no olvidemos que al fin y al cabo pues esas personas pues tienen que trabajar, buscan trabajo también. Entonces hay que hacer ajustes en todo el mercado laboral para poder acoger a las mujeres que están llegando precisamente como refugiadas en esas circunstancias. También respuesta del sector educativo. Hoy en día más de 150.000 niños ucranianos ya están estudiando en las escuelas polacas, y esa cifra va a ir creciendo, obviamente, conforme pues se van a ir incorporando pues ese grupo de los refugiados. Sí. Y a raíz de eso, pues yo diría que hay como, se puede decir, dos temas relacionados con ese grupo de los refugiados. Los primeros que han estado llegando, pues la verdad es que han podido contar también con el apoyo de la comunidad ucraniana, que ya está en Polonia desde hace pues varios años. Sus familiares, sus amigos, empresarios que tienen empresas ucranianas en Polonia. Pero ahora están llegando como una segunda ola, de alguna forma podemos decir, de los grupos de refugiados que no tienen a nadie. O sea, básicamente llegan con una maleta y se encuentran básicamente sí, sin ningún apoyo, digamos, de cercanos a familiares. Entonces, en ese sentido, la acogida de los refugiados por las autoridades, por la sociedad civil polaca, pues aún es más importante. Dadas las circunstancias. Embajadora, hay un antecedente que nos sitúa al 9 de mayo próximo, en términos de que se está diciendo, de acuerdo a informaciones de inteligencia británicas y también de Ucrania, que el 9 de mayo sería una fecha crucial, puesto que Putin podría, en ese día, que se celebra en Rusia el Día de la Victoria, podría declarar la retirada de las tropas o el término de las operaciones militares en Ucrania. ¿Eso es posible en una situación en donde Putin, en este minuto, tal cual usted lo decía, digamos, está, no diría derrotado, pero sí en una situación muy compleja desde el punto de vista del emplazamiento de las tropas en Ucrania? No lo ha tenido para nada fácil, no ha podido doblegar, digamos, a Ucrania. Sí, es cierto. La verdad es que si hablamos de las fechas es muy difícil prever. Efectivamente, la fecha de comienzos de mayo ya ha aparecido en algunos comentarios, sobre todo de la parte ucraniana, a raíz precisamente de esas consideraciones de que hasta principios de mayo la Federación Rusa va a tener capacidad de mantener esas operaciones militares en el territorio ucraniano, que son muy costosas, o sea, cuesta la guerra mucho a Rusia. Ahora bien, los simbolismos también son importantes, recordemos, en el contexto de la Federación Rusa, y este 9 de mayo, la victoria que celebran los rusos desde hace tiempo
en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial, la llegada a Berlín, pues podría ser una fecha importante a considerar. A veces la gente pregunta, ¿y por qué en 2022 tenemos la guerra de Rusia contra Ucrania? Y yo pues digo, pues porque en 1922, hace 100 años, se creó la Unión Soviética, claro. Y este 2022 estaba pensado un poco para celebrar quizás por la Federación Rusa y por Putin el centenario de la creación de la Unión Soviética. Ahora bien, las celebraciones no han salido tan bien como lo tenían pensado en Rusia, y precisamente lo que estamos viendo es la incapacidad de Rusia de, pues básicamente finalizar la guerra como lo tenían planeado. Entonces, yo no descarto que principios de mayo es un mes importante, es una fecha importante precisamente, y también a raíz de eso pues hay que tomar en consideración todo el proceso de las negociaciones que han iniciado pues hace ya algún tiempo en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania. Esos contactos entre las dos partes han sido, pues yo diría, relativamente tempranos. Hasta ahora se han celebrado 4 reuniones presenciales, reuniones también online, vía digamos, contactos online, y justamente en ese día, hoy mismo, ha comenzado la 5ª reunión presencial en Turquía entre Rusia y Ucrania, con quizás mejores expectativas para los resultados que se pueden lograr. Entonces estamos a finales de marzo, nos quedaría abril básicamente para cerrar esta guerra, pues con ciertas operaciones sin ninguna duda en el terreno, que Rusia ha anunciado que se va a concentrar más en la zona sur de Ucrania, en la zona de Donbass también, y pues tiempo para negociaciones. Sería una perspectiva, yo diría, muy buena para esta guerra, pero siempre hay un pero en esas circunstancias. Claro. Y este pero es realmente, tenemos que convencernos de que Rusia está negociando con buena fe y tiene realmente esas intenciones. Eso a ciencia cierta no lo sabemos, porque durante el pasado hemos visto pues varias manipulaciones y maniobras de Rusia y el uso de las negociaciones para conseguir básicamente otros objetivos, también objetivos militares. Bueno, se nos fue el tiempo lamentablemente en tan interesante conversación de esta noche, embajadora. Le quiero agradecer muchísimo que en su agenda muy, muy apretada se pudiera dar el espacio para conectarse con nosotros aquí en Concepción, Chile, desde Monterrey, para conversar sobre esto tan importante desde una perspectiva distinta como la suya, ex embajadora de Polonia en México, y que tiene una perspectiva distinta, además una voz muy autorizada siendo profesora de Relaciones Internacionales en México. Profesora, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias y muchos saludos hacia Chile. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias a la profesora Beata Bogna, que ha estado con nosotros en esta oportunidad. Rápidamente vamos a hacer la pausa, ya estaremos con in situ nuestra invitada en el segundo bloque. Espérenos, volvemos. Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío, creada el 18 de abril de 1989, con el objetivo de cultivar las disciplinas de Administración, Auditoría, Finanzas, Computación e Informática. En estos 30 años de trayectoria, la Facultad de Ciencias Empresariales ha formado a más de 10.000 profesionales que han aportado al desarrollo de las regiones del Biobío, Ñuble y del país. Actualmente la componen 106 personas que día a día realizan labores académicas y administrativas con el objetivo y compromiso permanente en la formación continua de profesionales integrales de pre- y posgrado, en la generación y difusión del conocimiento, impulsando el emprendimiento y la innovación para el desarrollo regional y nacional. Así como dicta su misión, la Facultad de Ciencias Empresariales es socialmente responsable, reconocida a nivel nacional por su excelencia académica con vinculación internacional en las áreas de las ciencias empresariales, de la computación e informática. Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío. 30 años formando profesionales comprometidos con el desarrollo regional y nacional. Que
nadie te diga hasta dónde puedes llegar. Sueña sin límites. Aprende las competencias necesarias para alcanzar tus metas. En el Instituto Profesional Virginio Gómez te impulsamos para que desarrolles todo tu potencial y emprendas, desde hoy, tu futuro. Acepta el desafío, Virginio. Sueña, aprende y emprende. Matrícula a costo cero hasta el 31 de enero en admisión.virginiogomez.cl o cualquiera de nuestras sedes. Llámanos al 800-360-555. Somos el Instituto de la UDEC. Estamos de vuelta, Factor 33, factor de desarrollo, factor también de innovación, de gestión en las 33 comunas de nuestra región del Biobío. Como estamos in situ, estamos con mascarillas, es que cumpliendo todas las situaciones que impone, digamos, el protocolo de salud. Estamos esta noche, vamos a conversar sobre salud primaria, que ha sido un baluarte extraordinario, no solo en el COVID-19, sino que además en forma paralela con otras patologías. Vamos a conversar esta noche con María Angélica Quilodrán, subdirectora del Centro de Salud Familiar Víctor Manuel Fernández. Bienvenida, subdirectora, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Y quiero preguntarle sobre la gestión misma en materia, digamos, de salud primaria. El Víctor Manuel Fernández, digamos, cumple una labor muy importante, digamos, en esa materia. María Angélica. Así es, en la atención primaria. Bueno, nosotros en estos momentos estamos avanzando en lo que es pandemia, ¿cierto? A nivel nacional, los datos afortunadamente los números, las cifras han ido bajando. Por lo tanto, nosotros en el CESFAM Víctor Manuel Fernández, hoy día, observando esta realidad en que los casos han ido bajando, estamos también ya de frente retomando todas las actividades que constituyen las prestaciones del Centro de Salud Familiar. Ya. Sí. Estamos volviendo a la normalidad, por lo tanto. De todas maneras. ¿A la nueva normalidad? A la nueva normalidad, en la medida de lo posible. Sí, exactamente. Sí. Bueno, y aquí, en esta nueva normalidad, hay una situación que a mí me parece maravillosa, que incluso tiene componentes mucho más allá del punto de vista clínico, del punto de vista, digamos, de la salud. Es la atención primaria, in situ, digamos, en el CESFAM, pero la que quiero preguntar es por la atención a domicilio, sobre todo en adultos mayores. Muchos adultos mayores en solitario están viviendo, entonces esperan que llegue, digamos, la ronda médica, así se llama, María Angélica, ¿no? Que lleguen a sus hogares. Claro. Y eso va más allá de la atención de salud. De todas maneras, claro. Bueno, la población, digamos, que en este minuto requiere atención en domicilio es la llamada población con dependencia severa, ¿ya? Que es una condición. También llamados de alguna forma postrados, ¿cierto? Que en el fondo son aquellos pacientes que no pueden movilizarse y que requieren todas las prestaciones en el domicilio. Estos pacientes, ¿cierto?, tienen una serie de requerimientos en salud y nosotros, en la medida que podemos, nos acercamos y les apoyamos. Atención médica, por ejemplo, en alguna situación de salud, ¿cierto?, un problema de salud, con nuestro personal acudimos al domicilio. Hay un equipo de cabecera que acude, siendo esta la necesidad, médico, enfermera, nutricionista, psicólogo, el profesional que el paciente requiera. También en el aspecto, por ejemplo, cardiovascular, la salud cardiovascular, pacientes que tienen patología crónica, nosotros vamos al domicilio y le hacemos estos controles ahí. Otro tipo de prestación, entrega de medicamentos, entrega del programa alimentario, las leches, por ejemplo, que el paciente necesita la entrega, también acudimos de manera coordinada y entregamos estos productos en domicilio. Curaciones. Muchos pacientes que están por esta condición de dependencia severa están, ¿cierto?, en cama, desarrollan algunas lesiones, las llamadas úlceras por presión, que requieren curaciones diarias o frecuentes. También el equipo acude de manera coordinada a realizar estos procedimientos. Y además el tema de la atención de salud in situ, digamos, dentro de el espacio que tiene el CESFAM, el Víctor Manuel Fernández. El Víctor Manuel Fernández es uno de los más grandes en la región del Biobío, ¿no? Exactamente. En términos de atención de usuarios. Así es. Aquí, por lo menos en la provincia, nosotros tenemos, digamos, población inscrita, somos el de mayor cobertura, Centro de Salud de mayor cobertura. Y también a nivel de prestaciones. No olvidar que Víctor Manuel Fernández no solamente entrega atenciones que corresponden a la atención primaria, también entregamos atenciones en lo que corresponde al nivel secundario o la especialidad
la complejidad? La especialidad médica, Ya. exacto. Okay. Por ejemplo, en lo que es odontología, no solamente entregamos lo básico, sino que también prestaciones como endodoncia, ortodoncia, ya cirugía maxilofacial. En el caso, por ejemplo, también tenemos prestaciones por neurólogo, ya Mostrando imágenes. oftalmología, ya prestaciones que en un CESFAM normal, digamos, no. Víctor Manuel Fernández tiene esta particularidad también. Y lo otro es que, además de eso, igual, tal cual usted lo decía, María Angélica, aquí hay un equipamiento del Víctor Manuel Fernández que, como usted decía, mamografía y otro instrumental, Sí. que el propósito es solucionar el problema a ese nivel, no escalar, digamos, a Así una es. instancia superior, Así hacia es. el hospital. Estoy hablando del hospital Guillermo Benavente, por ejemplo. Claro, en efecto, eso es lo que nosotros le llamamos la resolutividad, ¿ya? Nosotros aumentamos la resolutividad y esto, digamos, forma también parte de directrices ministeriales que hacen que la atención primaria aumente resolutividad. Ya en lo que es, por ejemplo, muy bien usted lo dijo, mamografía, nosotros, Víctor Manuel Fernández cuenta con un mamógrafo que entrega los resultados de manera rápida, en menos de 48, 72 horas. La usuaria tiene el resultado de su mamografía. También tenemos ecógrafo, ¿ya? Entonces, todas estas prestaciones, el oftalmólogo, hacen que el paciente resuelva su problema, como muy bien lo dice usted, in situ, y no tenga que avanzar a otros lugares y salir de su comuna o de su sector de residencia. Claro, y eso sin lista de espera, sino que la atención, digamos, es cuando la requiere el paciente. No, nosotros obviamente lo vamos gestionando porque siempre las necesidades, digamos, son mayores, obviamente, la demanda, ¿ya? Pero nosotros vamos gestionando también de acuerdo a población de riesgo, ¿cierto? Antecedentes, por ejemplo, una paciente que tiene antecedentes de cáncer de mama en su familia, que está con alguna molestia en la mamografía, obviamente se toma lo más rápido posible. Y así otro tipo de exámenes. Vamos priorizando. Sí. Bueno, y un poco esa es la recomendación hacia el público femenino en este caso. Sí. Si hay una cosa hereditaria en materia de esta patología, bueno, hacer las consultas permanentemente, es decir, no despreocuparse. Así es, María así Angélica, es. ¿no? O sea, acá lo básico, el mensaje a la población es que los controles de salud, tratar de mantenerlos vigentes. Ya los controles en el caso de la mujer, por ejemplo, control con matrona, un control regular. Mamografía anual, ¿cierto? Si una mamografía está normal, control anual. El PAP, ya nosotros, por ejemplo, el día de ayer en el CESFAM, conmemoramos el Día Internacional de la Prevención del Cáncer Cérvico-Uterino. Y en la sala de espera de la unidad maternal hicimos ahí un llamado a las usuarias a que soliciten el examen de PAP, un examen que es corto, que es rápido, que es accesible. Nosotros lo tomamos de manera espontánea en el CESFAM, por lo tanto eso hace que, digamos, manejamos acceso y oportunidad. Como muy bien usted dice, el tema de los riesgos. Si hay factores de riesgo, ¿cierto?, hereditario, eso hace a que el usuario consulte, insista, pida el examen. Sí. Y lo otro también es el tema del COVID-19. Comenzamos el espacio, digamos, en este segundo bloque diciendo que, claro, es decir, la salud primaria, particularmente el Víctor Manuel Fernández como CESFAM, Centro de Salud Familiar, no solamente tuvo que preocuparse y ocuparse del COVID-19, sino que además de otras patologías. Claro, exactamente. O sea, el hecho de que hayamos estado en pandemia, estamos aún en pandemia, pero que tuvimos, digamos, el momento peak, digamos, ya 2020 al 2022, eso no hizo olvidar que existen los otros programas que abordan distintas patologías. Y aquí hay que mencionar la patología cardiovascular. O sea, nuestros pacientes son hipertensos, son diabéticos, son dislipidémicos, tienen problemas respiratorios, asma, limitación del flujo aéreo. Y estos pacientes requieren control, entrega de medicamentos. Y es lo que Víctor Manuel Fernández trató de hacer, siempre priorizando los casos estando en pandemia. Seguimos haciendo esos controles. Hoy, que los casos ya han disminuido, ya, como dijimos al principio, estamos retomando esto. Estamos abriendo agendas, estamos poniendo a disponibilidad las horas para que el paciente retome controles. Porque en la población cardiovascular, hay que decirlo, ahora nos vamos a dar cuenta del nivel de descompensación. Porque mucha gente hipertensa o diabética no se controlaba por miedo a ir a los centros de salud, porque no me quiero infectar. Ahora se va a ver la realidad, entonces ahí vamos a estar nosotros. Bueno, estamos claros que el COVID va en retirada.
pero aquí hay una situación que no hay que descuidarse, digamos. Y yo le quiero preguntar, digamos, a María Angélica Quilodrán, su directora del Centro de Salud Familiar Víctor Manuel Fernández, sobre qué nos recomienda para precisamente evitar el contagio del COVID-19 en estas alturas, pero ¿cómo se llama? Que es muy importante, ¿no? Yo creo que aquí lo que hay que conservar es la indicación básica, ¿cierto? Que es la prevención. ¿Cuál es la prevención? Medidas básicas. Uso de la mascarilla, ¿no es cierto? Ya está, ahora hace poquito nada más, se ha ratificado la indicación de que en Chile vamos a seguir usando mascarilla. Y el correcto uso de la mascarilla, ¿cierto? Nariz, tapando nariz y boca. El lavado frecuente de manos y en su defecto, ¿cierto?, el uso de alcohol gel. Guardar las distancias físicas, ojo con los aforos. Nos hemos relajado en cierto modo, espacio cerrado, aforo limitado y por supuesto procurar las actividades al aire libre, una buena ventilación del hogar. Ya estas medidas hay que mantenerlas, no olvidarlas, porque así nos hemos digamos, logrado manejar esta enfermedad, por lo tanto tenemos que seguirlo haciendo. Sí. Y lo otro, María Angélica, quiero preguntarle sobre la influenza que está como programa, digamos, todos los años y que entiendo que cuya operación ya comenzó, digamos, la operación influenza, ¿no? Le llamo operación influenza, no sé si está bien dicho. Sí, la campaña, muy bien, okay. Sí, la campaña. Bueno, la campaña, ¿cierto? La semana pasada nosotros como Víctor Manuel Fernández hicimos el lanzamiento oficial. El virus influenza es un virus estacional que en este tiempo es donde se hace presente. Y se hace presente en pleno porque también estamos saliendo, ¿cierto? Los niños están yendo al colegio, ya la presencialidad está en un 100%, el teletrabajo como que ya se está olvidando, estamos saliendo a la calle. El virus va a actuar ahora, por lo tanto nosotros debemos adelantarnos vacunándonos. ¿Qué le puedo contar? Que Víctor Manuel Fernández tiene su punto de vacunación en el Estadio Esterroa, ¿sí? Estadio Esterroa, donde hemos estado todo este tiempo vacunando contra el COVID. Ahora instalamos un puesto específico para vacuna antiinfluenza. Así es que la comunidad puede acercarse sin ningún problema a solicitar su vacuna. ¿En qué horario? Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en horario continuado. Perfecto. Tenemos ahí a nuestros equipos coordinados para que puedan estar ahí. Sí, y eso, claro, qué bueno que lo mencione, María Angélica. ¿Sabe por qué? Porque el Víctor Manuel Fernández administra el lugar de vacunación más importante de la región. Así y es. uno de los más importantes a nivel de regiones del sur de Chile. Así es, sí. Así es. Entonces hay que tenerlo en consideración eso también, por como supuesto. Gestión del Víctor Manuel Fernández. Sí. No ha sido menor. Sí, me imagino que no. Sí. Y lo otro es el tema, y con esto ya estamos cerrando, porque se nos está escapando el tiempo, es el tema de que la salud primaria ha sido fundamental para contener la pandemia del COVID-19. Sí. Y insisto en esto, y además no solamente la pandemia, sino la influenza, el tema cardiovascular, el tema de la patología del cáncer. Y por lo tanto, digamos, aquí los profesionales que trabajan, técnicos, profesionales, administrativos, todo el mundo que trabaja, digamos, en salud primaria, aquí ha tenido un rol muy importante en la contención en Chile. Así es. Y sobre todo aquí en nuestra octava región, particularmente en Concepción, el Víctor Manuel Fernández ha sido fundamental en la contención de la pandemia. Exactamente, así es. La atención primaria en sí es la puerta de entrada a la salud, ya a la atención de salud. Y Víctor Manuel Fernández es uno de los centros de salud. Todos los centros de salud, digamos, a nivel nacional, con su equipo multidisciplinario, han enfrentado esta pandemia. Desde el minuto en que un paciente consulta porque parece que tengo síntomas, ¿cierto? Desde ese minuto recibimos al paciente, lo testeamos, lo diagnosticamos, le indicamos en este caso la cuarentena, le hacemos seguimiento hasta que el paciente se da de alta. En el caso de COVID y el resto de las enfermedades, como lo mencionamos anteriormente, que han seguido presentes, hemos seguido la población infantil, los controles de niños sanos, el control maternal, de embarazo, ya al adulto mayor. Todas estas líneas, según el ciclo vital, las hemos seguido en la misma línea, a nivel nacional, digamos, la APS. Bueno, se nos fue el tiempo en esta tan interesante conversación, pasó muy rápido el tiempo, estuvo muy entretenido, por lo tanto, María Angélica. Qué bueno. Así es que le digo muchísimas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros esta noche y felicitaciones por la gran labor de la salud primaria, sobre todo el Víctor Manuel Fernández, que ha cumplido una labor preponderante, digamos, en materia de la contención del COVID-19 y también hacerse cargo de las otras patologías de la población. Así es. María Angélica, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias a usted, un placer. Un millón, para nosotros también. María Angélica Quilodrán, subdirectora del CESFAM Víctor Manuel Fernández de Concepción.
en nuestro programa Factor 33, factor de desarrollo, factor de innovación, factor de gestión en las 33 comunas de la región del Biobío. Se ha hecho de noche ya. Nos vamos. 1.000.000 de gracias por la sintonía y si Dios quiere será hasta el próximo jueves. Gracias. Buenas noches. TVU. Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío. Servicio de Salud Concepción. Presentaron Factor 33.